Sabemos que hoy es un día muy especial, es un día diferente, pero que siempre es una bendición muy grande poder estar juntos nuevamente, poder reflexionar en la palabra del Señor. Y se cuenta que el rey Santiago V de Escocia, hace muchos años atrás, solía de vez en cuando quitarse sus ropas reales y se iba disfrazado con ropas ásperas, con ropas diferentes a las que él podría vestir en el palacio. Iba con la ropa de gente muy común y se iba entre su pueblo para comprenderles, para conocerles. Él iba allí porque él quería ser un mejor gobernante, porque él quería dar de sí lo mejor. Y él, cuando volvía a su trono, tenía esa sensación de poder comprender y conocer a aquellas personas de su pueblo. Cuando nosotros estamos reflexionando sobre la Navidad, nosotros podemos también, guardando las distancias entre aquel rey y nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que decidió un día vestirse de ropas diferentes, decidió por amor a ti, por amor a mí, dejar su trono de gloria y hacerse como uno de nosotros. Yo quiero invitarte para que juntos vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1 y podamos reflexionar una vez más sobre esta sorprendente y escandalosa decisión de Dios de hacerse como uno de nosotros. No tengo muchas palabras para decir, pero sigue siendo sorprendente. Creemos que ya conocemos la historia y es así, pero no deja de asombrarnos, no deja de ser maravillosa, no deja de ser escandalosa también. Y este evangelio es diferente y es diferente a los otros. Los 4 evangelios recogen el nacimiento de Cristo. Unos destacan a los reyes magos, aquellas personas destacadas desde sus países que vinieron a adorar al rey de los judíos. Otros de los evangelistas recoge y destaca el nacimiento del bebé allí con María, después de hacer esa travesía hasta Belén de Judea. Profecías que se cumplieron, que habían sido dichas 700 años antes de Jesús. Y cuando los pastores que reflexionábamos la semana pasada llegan a adorar, también porque un ángel se les aparece, es maravilloso poder conocer esa historia y reflexionar sobre ella. Pero el evangelista Juan nos da otros detalles, nos da otra perspectiva. Miren lo que dice en los primeros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios que tú y yo podemos conocer esta otra perspectiva de la Navidad. Me está diciendo el evangelista que Jesús ya existía y que es por voluntad que tú y yo no podemos comprender ni describir de Él, de Dios, que era Dios, que decide hacerse como uno de nosotros. Imagínese, cuñado, que usted fabrique una computadora. ¿Por qué no? Y que después usted decida meterse ahí adentro de esa computadora y dejar que le pongan comandos y dejar que... ¿Qué cosa? Imagínese que usted hace algo, fabrica algo y después usted se subordina a esa misma creación. Es una humillación y es algo glorioso que no podemos ni siquiera llegar a comprender de lo que eso significa para nosotros los seres humanos, que Dios se haya humanado. Dice que Él estaba en el principio, y allí Cristian me ayuda. En el principio creó Dios. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. ¿En qué principio nos está remontando acá? En el principio de la creación. Son los mismos verbos que se usan. Era el verbo. Y esa palabra verbo ya viene del griego, que significa sabiduría. Y el evangelista está diciéndonos, está afirmando que Jesús en la forma corpórea decide revelar a Dios. Y lo hace también por medio de las Escrituras. Lo primero que quiero destacar, y ahí es si Cristian me ayuda, Navidad. Dios, una Navidad diferente, sí. Y después, ¿qué sigue ahí? Para que juntos vayamos ahí en ese sentido. Navidad, Dios humanado. ¿Por qué una Navidad diferente? Porque posiblemente nosotros a veces nos sentimos mal si no tenemos todos los regalos que hubiéramos querido o esperado. Porque si no tenemos todas las luces o todos los colores que quisiéramos. Una Navidad diferente porque tal vez no estamos rodeados de las personas que quisiéramos. Una Navidad diferente porque tal vez falta alguien en nuestra mesa. Pero ¿sabe por qué debe ser una Navidad diferente a lo que el mundo nos enseña? Una Navidad suficientemente grande, maravillosa, porque el Dios del universo, el que creó todo, el que estaba en el principio, el creador de los cielos, de las estrellas, por su nombre las conoce, decidió hacerse como uno de nosotros. Dios humanado. Dice, en el principio, era ya ¿desde cuándo? Desde el principio. Yo recuerdo que antes una persona, bueno, algunos muchachos, yo he trabajado con adolescentes y me decían, pero maestra, ¿quién creó a Dios? No sé si ustedes alguna vez les han hecho esa pregunta. ¿Quién creó a Dios? Y yo le decía, nadie, porque Dios no puede ser creado. Dios no ha sido creado por nadie. Él es el creador de todo lo que tú y yo podemos conocer. Y cuando estaba reflexionando en este pasaje, uno puede ver que en el principio ya el verbo era con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La carta a Colosenses capítulo 1 también nos da ese mismo testimonio. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de Dios para los seres humanos. Eso es Navidad. Quiere decir que en el principio había oscuridad y Dios lo primero que crea es la luz. Y cuando Dios decide hacerse un ser humano, Él viene para traer luz a nuestra vida. Y a veces tú dices, no, yo no estoy en oscuridad.
yo tengo luz en mi casa, pasó la nevada, y la nevada no, ahora fue la helada, ahora no fue nevada. Pasó la helada, pero yo tengo luz. Yo puedo entrar al ático de mi casa, al closet, lo más escondido, y ahí tengo luz. Pero ¿sabe? Hay oscuridad alrededor nuestro. Hay oscuridad a veces en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y Dios vino para iluminar con su luz, con su presencia, todo nuestro ser. Porque no hay nada que nosotros podamos esconder de Él. Porque Él conoce, dice el Salmo 139, no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Dios, tú la conoces toda. Entonces yo no sé cuál sea tu oscuridad. Yo he tenido que pedirle mucho a Dios para poder ver la luz de Él y solo con la luz de Él encontrar paz, encontrar gracia en medio de mis oscuridades. Y yo quiero decirte en esta mañana que Él es la perfecta luz, que la Navidad, lo que el mundo necesita escuchar, no es que con un regalo que es pasajero, que es chiquito, que es sencillo, que es grande y hermoso, va a llenar nuestro vacío. La luz de Dios, Dios se hizo humano, Dios se sacrificó, Dios se humilló para llenar nuestra vida de luz. Y cuando tú y yo nos preocupamos por cómo está el otro que está alrededor nuestro, qué necesita el otro, cómo se siente el otro, por qué lo miro así, por qué le hablo así, por qué lo olvido, por qué lo desprecio, por qué lo ignoro, eso dice cuánta luz hay en nosotros o cuánta oscuridad. La luz va a medir toda nuestra manera de ser. Dios vino para alumbrarnos. Él es la luz del mundo. Él vino para con su luz darnos vida a nosotros. La luz del sol, ¿para qué sirve, doctor Sáenz? Para muchas cosas, ¿sí o no? Para dar vida. Sin luz no hubiera vida. Los bebecitos, Mari tuvo que sacar a la bebé, ¿verdad, Silvita? A que tomara sol. Se lo recomendó el médico, ¿verdad? Y también las abuelitas nos lo recomendaron. Pero ¿por qué es tan importante la luz? Sin luz las plantas no van a crecer. Bueno, mi cuñada se llama Luz. ¡Qué sabiduría para ponerte luz! ¿Ah? ¡Qué sabiduría! Las plantas no crecen. Yo escuché que la luz nos ayuda incluso. Dicen que para que podamos tener un mejor estado de ánimo, vamos a tener que estar en la luz. Si usted está, nosotros estamos buscando casa y queremos buscar una casa que esté pintadita, y si está de blanco mejor, porque los lugares oscuros como que, no sé, tal vez a otra persona le gusta lo oscuro, pero la luz es importante para todo ser vivo. Y eso no es casualidad. Tú y yo necesitamos la luz de Dios. Hace un tiempo, ustedes saben que vengo de una cultura donde nací, donde se da mucho la práctica del oscurantismo. Y una de esas personas que se dedica a eso me dijo, cuando yo siento que estoy en una oscuridad total, yo voy a una iglesia. Así me lo dijo. Y se dedica a trabajar con cosas del oscurantismo. Y yo me quedé pensando en eso. ¿Por qué? Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque yo necesito tener un equilibrio. Porque en la iglesia hay luz, hay una atmósfera, hay un portal que Dios abre. Su palabra es luz a nuestra vida. Si tú estás pensando a veces tomar una decisión equivocada, pero tú escuchas la palabra de Dios, tú quieres tomar venganza de algo, de alguien, y tú escuchas la palabra, es luz a tu vida, tú te detienes, tú decides perdonar, tú decides ayudar, tú decides levantarte. Eso es luz en nuestra vida. Eso es luz en nuestro camino. Y a eso vino Dios, a darnos luz y a sacar lo mejor que Él mismo había puesto, porque Él vino a rescatarnos. Él sabía de nuestra condición, que estábamos alejados de Él, que no podíamos
presentarnos ante Dios Padre, si no era por su amor, por su sacrificio. No había nada que pudiéramos hacer nosotros para tener otra vez comunión con Dios. Y como Él sabía que no podíamos nosotros presentarnos delante de Dios Padre, hay ese misterio de la Trinidad, el Verbo de Dios humanado se hace Él. Él tomó la iniciativa y se hizo como uno de nosotros. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Y hoy yo te quiero recordar eso. Hay cosas que tal vez tú dices, yo no puedo. Hay oscuridades que tú dices, yo no sé cómo voy a pasar por ahí. Yo no sé cómo voy a enfrentar esa situación. Dios no ha cambiado. Si Él se hizo humano, siendo algo escandaloso, naciendo de una mujer, ¿cómo no nos va a ayudar en medio de nuestras situaciones difíciles? Dios no ha cambiado. Para Él no hay nada imposible. Jamás el ser humano hubiera pensado en que podía tener comunión con Dios, venir y cantarle. Si hoy un son en alta esfera. Estamos en su casa, podemos leer su palabra, podemos orar. Donde quiera que estemos, Él nos escucha. Dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. No importa, a veces pueden decir, esa persona ya no tiene remedio, ya pecó demasiado, ya hizo demasiado, ya se alejó demasiado. Ni Dios lo puede perdonar. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero no es así. Porque si algo que era más imposible, que nadie hubiera pensado, era que Dios, por amor a nosotros, se iba a hacer un humano. Eso es algo imposible, es algo impensable. Pero para nosotros, con nuestra mente limitada, no para Él. Entonces, yo te animo a que confíes en Él, a que le creas a Él, a que esperes en Él. No te desanimes, porque Dios no vino para perderte. Dios no vino para perder una batalla. Dios vino para mostrar su amor. Y termino, acá dice el versículo, bueno, cuando un pastor dice termino, usted siéntese otra vez para el otro lado, así como hizo mi esposo ahora. Dice que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista era un hombre con mucha autoridad. Dice que de todos los nacidos de mujer, este era el hombre más grande. Más que Elías, aquel que hizo maravillas, más que ese profeta conocido también en Israel. Juan el Bautista, con tanto reconocimiento, y mucha gente pensaba que él era el Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Pero él vino para preparar el camino. Y él pasó pasó algunos años. El que predicó el mismo mensaje fue Noé, 120 años. Que se cree que fue un mismo mensaje como Juan el Bautista. Arrepentíos y bautíces. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Lo predicó algunos años, posiblemente 2 años, antes de Jesús, para que cuando Jesús viniera, las personas ya tuvieran un corazón preparado y pudieran reconocer al Mesías. Entonces aquí el evangelio de Juan, este evangelista nos está llamando la atención y nos está diciendo quién es Juan y para qué vino Juan. Y dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. Pueden haber luces que parecen verdaderas, pero que no lo son. Esta luz verdadera alumbra a todo hombre sin distinción. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Se está contradiciendo la palabra aquí con lo que miramos a nuestro alrededor? No, porque cuando conocemos a Dios, vivimos en luz. Y miren lo que dice la última parte de este pasaje. A lo suyo vino. ¿A quién vino Jesús? Al pueblo de Israel. Eso es lo que comúnmente nosotros pensamos. Pero
¿quién es lo suyo? Si Él es el creador tuyo y mío. Él ha buscado la manera, ha tomado la iniciativa, ha usado a nuestros padres para revelarse a nosotros. Él vino a nosotros, a su creación. Y dice, mas no lo recibieron. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Navidad, ¿qué cosa es también para nosotros? Recibir a Cristo. Eso es Navidad. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. ¿Estamos celebrando Navidad? Sí, porque Cristo ha sido recibido por nosotros en nuestro corazón, con la fe, con el entendimiento. Amén. Yo lo he recibido. No se trata solo de pasar adelante, no se trata de hacer una oración mágica, se trata de creer y recibirle. No se trata de religión tampoco, se trata de una relación con Él. Mi amado hermano, mi amada hermana, este verbo que se hizo humano, escandalizó a la humanidad, cambió la historia nuestra para siempre, porque dice que el verbo que se encarna, eso viene de una palabra también que significa que hizo un tabernáculo, que se vino a quedar, que se vino, Él conoció todas nuestras dolencias, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No temas recibirle. No temas recibirle, porque Él va a traer luz a tu vida. Él va a traer gracia y va a traer verdad.